Muy buenas noches, son las 8:01, transmitimos desde la capital del estado, como siempre los saluda Juan Carlos Ortiz. Este es su programa Entre Líneas y el día de hoy vamos a hablar del cáncer infantil. Justamente con ese motivo hemos invitado a Malú Prieto Peláez. Ella es presidenta de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, AMANC, en Hidalgo. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. También está con nosotros la doctora Georgina Zapata Menchaca, ella es hematóloga. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación. Y está Juan Francisco Martínez Campos, médico epidemiólogo, profesor investigador del Instituto de Ciencias de Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, el cáncer infantil, en cualquiera de sus formas, afecta a los pacientes de edad pediátrica. El 15 de febrero se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Cáncer Infantil, instituido en Luxemburgo en el año del 2001. La jornada busca sensibilizar y concientizar a la comunidad respecto a la importancia de esta problemática y de la necesidad de un acceso rápido al diagnóstico y tratamiento adecuado. Principalmente los menores, los grupos de edad de los 15 a los 2 años, los cánceres más frecuentes son la leucemia con 25%, tumores en el sistema nervioso central 20%, el linfoma no Hodgkin aproximadamente el 6%, la enfermedad de Hodgkin aproximadamente 5%, el tumor de Williams en el riñón y el sarcoma de Ewing. Bueno, estas son las principales enfermedades del cáncer infantil. ¿Cómo está la situación en el estado de Hidalgo, Malú? Pues mira, licenciado, nosotros, gracias a Dios, en cuestión de los servicios de atención médica, tenemos muy cerca el hospital del niño, que bueno, ellos cubren todas estas situaciones, y nosotros como asociación, como AMANC, estamos instituidos ya con un albergue desde el 2008. Lógicamente, esa albergue entonces se llamaba, porque era una casita muy chiquita, ¿verdad? Y bueno, atendíamos muchos niños y ya el cupo pues era ya muy limitado, insuficiente. Hace 2 años, vamos a cumplir 2 años, ahora el 25 de marzo, que tenemos en esta nueva casa, ¿sí? Esta ya, bueno, es un centro donde pudimos construir 8 habitaciones, el exgobernador Osorio nos donó el terreno, quedamos muy cerca del hospital, atrás, a espaldas del Museo del Reguilete, y bueno, se pudieron construir gracias a todos los grandes corazones que hay, porque quiero que sepa todo el público que nos oye, que nosotros vivimos de eso, de donaciones, sí, y de eventos que hacemos para poder solventar todos estos problemas que hay. Entonces vamos a cumplir 2 años, iniciamos con 8 habitaciones, un comedor, un jardín muy bonito, el área administrativa, y fíjate nada más que hace 5 meses, yo creo que la incidencia, doctora, no sé por qué, ¿verdad? Y ustedes mismas, no sé si acaban de entender, ¿verdad?, qué pasa, pero no te imaginas qué tremendamente. Nosotros ayer ingresamos 4 niños más, hoy otros 4, antier ingresamos a 7, no sabemos qué pasa, ¿verdad?, con este gran problema, pero lo que sí sabemos es que cada día hay más. No sé, probablemente es falta de información a los padres o algo, porque ¿qué pasa? ¿Sí? Creo yo que ha mejorado el diagnóstico y eso es muy importante. Es decir, antiguamente las defunciones eran mayores y no teníamos un diagnóstico claro de todas las defunciones. Y ahora es más fácil, se ha diagnosticado mejor, sí, y entonces esto ha evitado ese subregistro que había de los padecimientos. Entonces ahora sí sabemos que la mayoría del cáncer en niños, el 50% de los cánceres en niños son leucemias. Y el otro 50%, bueno, pues se divide en diferentes tipos de cánceres, desde, como bien mencionaron, desde el sistema nervioso a todos los demás. Pero sí, una gran ventaja ha sido que se mejoró el diagnóstico, ¿no? Ya. Entonces ahora estamos más susceptibles a encontrar pacientes con cáncer, que antes no los pensábamos en las edades pediátricas. Exacto. Los pensábamos que mientras más envejeces, más te acercas al cáncer.
Ahora, no. aunque la incidencia no es tan alta en los niños, o sea, no como otros padecimientos, pero sí la letalidad por esta enfermedad lo era, ¿no? Hasta antes del tratamiento. Así es. Así es. Yo tengo un dato, no sé si esté muy disparado, pero tengo el dato de que en Hidalgo solo se tienen con 2 oncólogos pediatras y se tratan 160 casos de cáncer infantil en el Hospital del Niño DIF. ¿Esto es real? Pues sí, puede ser, ¿no? A ver, Hematóloga. doctora. Bueno, hablar de leucemia en el niño pues es hablar de un cáncer frecuente, ¿sí? Y obviamente creo que sí es cierto, la incidencia se ha incrementado. El 50% de cánceres en niños son Leucemias, y dentro de las leucemias linfoblásticas agudas. Sí. Estas leucemias generalmente en comparación a otros años, pues sí tenemos una incidencia mucho más alta. De tal manera que hablar de leucemias es hablar del cáncer más frecuente en el niño, y que ese tiene a lo mejor un rango de edad en el que se va a presentar es menor de 13 años. El 80% de las leucemias de tipo linfoblástico, o sea, de una célula denominada linfocito, linfoblasto, generalmente es el 80% en los niños, y estos menores de 13 años o 20 años más bien, ¿sí? Y el resto, el 20% restante, es en el adulto. Mas, sin embargo, es algo también muy cierto que ahorita con la tecnología que tenemos para hacer un diagnóstico más preciso, con el arsenal terapéutico que también tenemos, pues obviamente el tratamiento ha diferido en relación a otras décadas. Actualmente la leucemia linfoblástica es curable en un 80% con la quimioterapia, ¿sí? Obviamente este es en el niño y estamos hablando específicamente. En el adulto no ocurre así. En el adulto esta curación es del 30 al 40%. Obviamente el arsenal terapéutico, las investigaciones que se han realizado, la implementación de estas investigaciones ya en el paciente, pues nos han llevado realmente a mejorar la tasa de mortalidad que a lo mejor se tenía por leucemia linfoblástica. Claro. ¿Qué es lo que lo está condicionando? ¿Qué lo puede condicionar? Eso también hay que verlo, ¿no? Sí, claro. Exacto. Actualmente sabemos que en cáncer pues no tenemos realmente el agente causal, puede ser multifactorial, y hablamos de factores de riesgo, ¿sí? Hablar de factor de riesgo es hablar algo que lo puede condicionar, que hay un riesgo para condicionarlo, pero que más sin embargo no podemos sustentar que sea causa-efecto. En los adultos es más fácil saber el origen, por ejemplo, tabaco. No, estamos hablando de factores de riesgo, ¿sí? Causas desconocemos. Completas. Sí, le voy a tratar de practicar, de entender esto, de tratarlo de explicar mejor. El factor de riesgo es una situación que está asociada al cáncer, pero que no está definitivamente demostrada, ¿no? Así es. Entonces por eso vienen todas esas controversias, pero finalmente sabemos que sí hay factores de riesgo que te exponen más a tener el cáncer, que pueden ser geográficos, que pueden ser ambientales, que pueden ser de edad, que pueden ser de raza, un sinnúmero de factores de riesgo. Y bueno, la sumatoria de estos factores de riesgo te condicionan más a tener determinados padecimientos. ¿Es así? Podemos decir, y qué bueno que lo comentas, ¿no? O sea, realmente cuando hablamos de un factor de riesgo, podemos explicarlo más fácil. Podemos poner dos individuos con los mismos factores de riesgo y uno lo padece y otro no. Esto habla de susceptibilidad, por lo tanto se habla de factor de riesgo. No quiere decir que sea la causa, ¿sí? ¿Como cuál es? Efectivamente, el tabaco. El tabaco es un factor de riesgo, ¿sí? Y no necesariamente, o sea, ya las investigaciones han ido más allá, y no necesariamente en el momento, sino se habla desde antes de la natalidad, cuando la mamá, aún sin estar embarazada, es fumadora, y hay un riesgo. Entonces todo esto se va sumando. Para hablar de leucemias o otro tipo de cáncer, pues también hay otros factores de riesgo asociados. En leucemia linfoblástica, que es la más frecuente, podemos hablar de tabaco, podemos hablar de benceno, podemos hablar de radiaciones. Esto se vio mucho, sobre todo con la bomba de Hiroshima, ¿sí? Donde se vio un incremento de precisamente las leucemias linfoblásticas en el niño y en el adulto, ¿ok?
Entonces también podemos hablar de esos factores de riesgo que pueden condicionar que haya una leucemia, más no que sea la causa-efecto. Hasta ahorita no podemos hablar de una causa-efecto. Hay algunos factores virales que también pueden condicionar la leucemia linfoblástica, y dentro de estos podemos tener aquellos niños que tienen el antecedente de haber sufrido una mononucleosis infecciosa, por ejemplo, ¿sí? Y hay investigaciones más allá que pueden decir, o que nos dicen, ¿verdad?, pero que más sin embargo hay que tomarlo todavía con muchas reservas, de que puede ser a lo mejor hasta un proceso viral, que puede ser banal, por decirlo así, antes o durante el embarazo, ¿sí? O sea, todo esto pues lleva a una serie de investigaciones que hasta ahorita pues sí, son investigaciones y hay que seguir, pero más sin embargo hay que tomar todo esto en consideración. La otra son las aberraciones cromosómicas, ¿sí?, que pueden ser un predisponente precisamente a una leucemia, como es el caso del síndrome de Down. El síndrome de Down es una trisomía, o sea, es una alteración en los genes con un mayor número, y esto lo que ha condicionado es precisamente un incremento en el riesgo en esos niños con Down para una leucemia linfoblástica. ¿Cuánto? 25 veces más que una población normal. Eso es impactante. ¿Dónde se da más este tipo de situaciones del cáncer infantil? ¿En zonas rurales o urbanas? Yo creo que aquí lo que nosotros hemos visto es que es en general, ¿sí? O sea, es en general. A lo mejor hay lugares específicos por el factor de riesgo, ¿sí? Por ejemplo, nosotros lo veíamos muchísimo en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿sí? Lugares donde había fábricas relacionadas a los bencenos, a los DDTs, etcétera. Era mucho más frecuente las áreas para este tipo de durante mucho tiempo se asociaba a los países desarrollados el que se diagnosticara más el cáncer, y esta capacidad que han obtenido también los países subdesarrollados, pero que no le dan un buen manejo a los desechos, a todas las cuestiones ambientales, también te exponen. Y bueno, se ha empatado esa cuestión de que sí es cierto que aquí en las ciudades tenemos mayor contaminación, pero también en las zonas rurales se contamina con insecticidas, se contamina con sí, yo creo, ¿no? Fíjate que nosotros en Amán tenemos muchos niños de Huejutla, de comunidades cercanas, o sea, de la Huasteca. Entonces, no sabemos por qué esa incidencia, ¿eh? No, porque lo que pasa es que, a ver, entendamos que el uso de determinadas sustancias o agentes químicos en algunas poblaciones es diferente. Por ejemplo, aquí no utilizamos los fertilizantes o los insecticidas, los utilizamos menos. En las zonas rurales, al tener mayor campo de siembra y eso, claro, se utiliza un mayor número y el volumen de la exposición es mayor, ¿no? Pero fíjate, ¿verdad? Desde ahí teníamos que empezar, ¿no? Desde ahí. Hay un aspecto muy importante que lo tocaste y que quiero recalcarlo, porque muchas veces esto no nada más depende de salud. Yo muchas veces siempre lo comento, ¿no? Salud depende de todos. Depende de la comunidad, depende del sector salud, depende del sector educación, depende de todos ahí. No podemos dejar solitos al sector salud y únicamente con esto y ser el responsable de todo. Creo que todos tenemos una responsabilidad aquí, debemos de identificarla. ¿Qué pasa con lo que decimos de los contaminantes? Eso es bien cierto. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos agua contaminada, o sea, no queremos decir, tenemos un manto acuífero que está contaminado. Los residuos de la basura, ¿dónde se van? Sí, no tenemos, y bueno, tenemos que ser muy realistas para poder llegar a una solución de problema. Cuando no ponemos bien los pies en la tierra, podemos divagar y hacer cosas que a lo mejor no vamos a tener un resultado confiable. El resultado se da en razón de que realmente ataquemos el problema. Y atacar el problema incluye pues muchas cosas. Intervenciones eficaces, ¿no? Al final de cuentas es una intervención eficaz. ¿Qué es lo que pasa, con el manejo inadecuado de la basura? ¿Sí? Pilas, etc. Monitores. ¿A dónde van? Así es. Van precisamente a los mantos acuíferos. Y el manto acuífero vuelve a regresar. Y cuando llueve, ahí se lo... Exactamente. Y eso es lo que se recarga. Tenemos precisamente ese problema, y es uno de los problemas que tenemos que verlo todo. Sociedad. La sociedad también debe de estar inmiscuida en este tipo de problema. O sea, ¿cómo vamos a desechar pilas? ¿Cómo vamos a desechar, no sé, se me ocurren focos, a lo mejor situaciones tan específicas que
a veces no las identificamos. ¿Sí? Claro que sí, ¿no? Porque no hay la conciencia, ¿verdad? Así todavía. Pero ¿qué crees, doctora? Mira lo que te acabo de pasar. Mira lo que está haciendo Amán. ¡Qué maravilla! Estamos convirtiendo la basura en dinero. Fíjate nada más. Es una de nuestras campañas muy fuertes que iniciamos en agosto del año pasado. Gracias a Dios hemos tenido una respuesta excelente. Y no se imaginan lo que nos ha ayudado a nosotros para seguir manteniendo todo este centro que tenemos ahí, dando apoyo a todos estos chiquitos y chiquitas. Fíjate, qué bueno que lo mencionas, porque bueno, también quisiera yo que por medio de ustedes... ¿Cómo no? Un dato más, la Agrupación Mexicana de Oncólogos Pediátricos cuenta con 135 en todo el país, mientras que en países como Estados Unidos hay más de 1,400. Tan solo en España hay más de 197. Bueno, pero un dato muy importante es que el Instituto Nacional de Pediatría, el incremento de niños con cáncer ha rebasado su capacidad de respuesta. El 83% de los pacientes provienen de la zona centro, este es el Estado de México, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca y el Distrito Federal. Es un asunto que está rebasado para la misma sociedad, para las mismas autoridades. La pregunta es, ¿y ahora hacia dónde vamos? Regresamos en una pausa, por favor. Bueno, ya regresamos. Una pregunta que se quedó al aire. Hidalgo solamente cuenta con 2 oncólogos pediatras. Sí. ¿Es real, doctora? Bueno, comento, nosotros en Hidalgo somos 6 hematólogos. 6 hematólogos. De los 6 hematólogos tenemos formación en pediatría, o sea, tanto pediátrica como en adultos, ¿sí? Entonces, más aparte los 2 pediatras, 2 hematólogos pediatras que creo que están en el hospital del Niño DIF, y que me parece que uno de ellos está radicando en el estado de Hidalgo, pero el otro no está radicando en el estado de Hidalgo. Son 8. Es exacto. Son muy 8. Sí, la verdad que sí. Somos pocos. El problema, yo creo que el problema es que los 8 estamos aquí en Pachuca. Sí, más bien. Así es. La concentración de personal es especializado. Sí. Hay algo que hay que rescatar ahí. A mí me gustaría mencionarlo porque lo digo en clase. Yo no sé cuántas cosas buenas se hicieron en la gestión de Vicente Fox, pero hay una que yo estoy seguro que... Seguro Popular. Pues más que el Seguro Popular, sí, verdad, más que el Seguro Popular, sí. porque el Seguro Popular en su política total yo no estoy tan convencido, pero bueno. Pero hay una política que sí me gustó, que es el tratamiento de cáncer en menores de 18 años como una enfermedad catastrófica, o sea, que acaba con tu dinero por salvar a tu hijo, ¿no? Sí, claro. Entonces, esta parte del Seguro Popular, específicamente, de financiar el tratamiento de cáncer en menores de 18 años, sí fue una política acertada. Ya lo demás, pues... Está... ¿Puede llegar a costar hasta 400,000 pesos un tratamiento? ¿Más? ¿En más. niños? O más. Más. Hablando de quimioterapia, Qué barbaridad. pero más aparte, los que a lo mejor con la quimioterapia no tuvieron la respuesta adecuada y que requieren trasplante de médula ósea, pues obviamente esto se incrementa, ¿sí? Volvamos al principio, ¿no? O sea, yo decía, el tratamiento con quimioterapia en el niño es efectivo hasta el 80%, o sea, en un 80%. Siempre claro. cuando exista un buen diagnóstico. Y un buen tratamiento y todo, un seguimiento, ¿sí? Un tratamiento completo, etc, etc. Cuando nosotros tenemos recaída, ¿sí? Bueno, pues también otra de las opciones es precisamente el trasplante de médula ósea. Y hablar de un trasplante de médula ósea a nivel privado, yo les puedo decir a nivel privado. Así es. Estamos hablando de un trasplante que no se complique, más o menos en $1,000,000, $1,500,000. ¿Sí? No se complica. Si no se complica. Sí, son dependiendo de las complicaciones, pues va a depender también el costo, ¿sí? Pero, bueno, hay... Si no se infecta. Así es, o sea, complicaciones, etcétera, son muy frecuentes. Económico, que los menores que tienen cáncer, sus posibilidades de vida se reducen mucho. Por los altos costos. A ver, nosotros, creo que el doctor dijo algo muy cierto. Tenemos una enfermedad que es la leucemia y que está dentro de lo que son los gastos catastróficos, ¿sí? Y que esto pues obviamente ha mejorado
obviamente, o más bien ha dado la oportunidad al paciente que no tiene los recursos económicos necesarios para un tratamiento privado, pues que pueda adquirirlo a través de esto. Y llega hasta el trasplante, ¿eh? O sea, claro, llega hasta el trasplante, ¿sí? ¿Se hace aquí en Hidalgo esto? No, esto se hace en México, ¿sí? Y hay convenios con los hospitales que hacen el trasplante. De hecho, lo pueden hacer con privado o lo pueden hacer con una institución pública, ¿sí? Pero existe, ¿ok? En el caso de la institución de seguridad social, bueno, pues el Seguro Social también cuenta con sus médicos hematólogos, cuenta con la quimioterapia adecuada para poder tratar a un paciente de estos, y también cuenta a nivel de México, referido a nivel de la raza o a nivel del siglo XXI, pues obviamente con el trasplante de médula ósea. Claro. El paciente, obviamente, que tiene los recursos económicos, bueno, pues se maneja de otra manera. Esto es a nivel privado y también tiene la forma de obtener el tratamiento. Si bien es cierto, no tenemos la infraestructura todavía en Hidalgo como para hacer un trasplante, pero sí podemos referirlo y tenemos convenios con algunas instituciones para poderlos referir. A nivel privado, también. En cuanto a las estadísticas, ¿cuántos niños con cáncer hay en el estado? Bueno, en algún momento se han manejado diferentes números y les voy a decir por qué. Un número es, evidentemente, de los niños, por ejemplo, podemos decir en los últimos 5 años cuántos casos ha habido. Hay niños que curan y hay niños que enferman, y entonces hay una variabilidad en los números, ¿no? O sea, cada año hay una movilidad. En los últimos 5 años son, no sé, 270 niños los que se han atendido por cáncer en Hidalgo, ¿no? Y bueno, de estos 270 niños, la mayoría se atienden en el Hospital del Niño DIF, porque es una unidad médica certificada para la atención. Ahora, la otra parte es esos hidalguenses que viven en este momento en otro lado y que también son atendidos por otras instituciones, pero finalmente son hidalguenses. Entonces esos hidalguenses cuentan para la cuestión, sí, para el apoyo a todos los niños, no más por ser mexicano ya, pero cuentan en la estadística de Hidalgo, ¿no? En el mismo Hidalgo. Entonces, más o menos 270 niños en los últimos 5 años es lo que reporta la Secretaría de Salud, ¿no? Fíjate, perdón, nosotros hemos atendido y bueno, beneficiado, ¿verdad? Si se puede llamar, a 196 niños. Qué bueno, ¿no? Hemos dado atención y acompañamiento. Pero entonces esa eleva la cifra, ¿no? Claro, sí. Yo digo que las ha elevado últimamente, ¿eh? A ver, pero ¿cuánto tiempo tienen ustedes trabajando? Vamos a cumplir 2 años. 2 años. Y quiero decirte una cosa, iniciamos con 8 habitaciones y ahorita estamos acabando otras 8 habitaciones. Pero ya tuve que abrir 5 de urgencia, claro, sí, por todo el índice que hay ahorita. Aquí el trabajo que hacen ustedes es muy loable, ¿eh? Porque, digo, en Cuba, todo el trabajo que se hace en medicina, toda la fama que tiene ese país en medicina, va enfocada a la salud de los niños. Sí, claro. O sea, no hay un niño que diga, aquí no le podemos dar tratamiento, pues lo mandan hasta Suiza, pero le dan el tratamiento. Pues qué maravilla, ¿no? Entonces, por eso digo que esa parte del trabajo que ustedes hacen es muy loable. Oye, perdón, yo creo que en un país lo que teníamos que tener seguro es la salud y la educación, ¿no? Claro. Pero seguro, ¿no? No teníamos que pagar por ella, para empezar, claro, ¿no? Debe de estar garantizado. Como en muchos países, ¿no? Porque es, bueno, catastrófico. Bueno, aquí la pregunta de la sociedad, ¿las autoridades han volteado la cara a estos problemas o no? Por parte de la sociedad, agrupaciones sí, pero son muy poco frente al problema. ¿Y la autoridad? Porque de repente como que estamos dando atención de manera desarticulada. No nos centramos específicamente en algún asunto, o el gobierno en sus distintos niveles no nos guía, no nos pone una línea. Y hay esfuerzos como AMANC que son muy loables, pero son un esfuerzo dentro de los muchos, y no existe un punto al que vamos a llegar en común, o una convergencia al que debemos alcanzar. Yo creo que los esfuerzos a veces se atomizan,
O sea, trabajamos muchos en muchas cosas pero de iguales manera... y cada quien por su lado y no se organiza. Y la otra, y lo voy a decir aquí en el micrófono, algo muy importante para que los gobiernos volteen a ver un problema son los medios de comunicación. Si no son medios de comunicación responsables en esta cuestión, no tienen la conciencia, entonces ¿cómo voltea el gobierno a ver? Porque sí el ciudadano hace, ¿no? Pero sí en mucho dependemos actualmente de los medios de comunicación dirigidos y no dependemos de las... Abrir espacios como este. Claro, por supuesto. Y a la discusión, porque también que venga otra gente que diga, yo no estoy de acuerdo con lo que dice la doctora. O no es cierto lo que está diciendo. Y pelear, ¿no? Por todos esos derechos. No sé si pelear, pero sí exigirlos. Porque por eso, pero bueno, tendrías que ser, ¿no? A los mexicanos no nos debería faltar nada de eso, pero bueno. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes, por favor. ¿No? Oye, sí, claro. A ver, ya regresamos. Hablando de este asunto, los esfuerzos no están articulados. No, yo pienso que muchos de los esfuerzos que hacemos para mejorar la salud en la población nos atomizamos. Es decir, por ejemplo, lo hacemos con mortalidad materna, lo hacemos con el cáncer en niños, lo hacemos con el cáncer en adultos. Y luego se vuelven modas, ¿no? Ajá. Y entonces, pero además hay programas en la SEP, hay programas en la Secretaría de Salud, hay programas en el Seguro Social, hay programas, oportunidades. Todo el mundo tiene un programa para el problema, pero en realidad no nos estamos ahí como que concatenando ahí para hacer un esfuerzo y hacerlo juntos, ¿no? Y lo mismo pasa con la sociedad civil. Claro. Hay muchas asociaciones justamente que están viendo cánceres en general. Hay unas especializadas en niños, otros en adultos, otras en mujeres, etcétera. Pero también van cada quien por su lado. Claro. Así es, ¿verdad? No nos ponemos a lo mejor de acuerdo, pero bueno, yo a ustedes los quiero invitar para que conozcan las instalaciones, si no las conozcan, y vean pues el trabajo de verdad que se hace ahí, que para empezar es con mucho amor, y qué es lo que queremos nosotros al final de todo esto, de este acompañamiento que les damos, porque les brindamos hospedaje, 3 alimentos al día, apoyo con medicamentos no oncológicos, ¿sí? Pero me ha tocado, algún oncológico de una cajita de pastillas de 8 o 9 y hemos tenido que pagar 9-10 mil pesos por esa cajita. Apoyo en transporte y apoyo psicológico también. Nosotros tenemos una psicóloga de planta, porque, o sea, hasta de hospedaje, ¿no? Incluso. Sí, claro, es tremendo esto, ¿no? Tienes tanto como ayudar al niño como a los padres, porque aparte... No, el cáncer acaba con toda la familia. Con toda la familia, con toda acaba. Entonces, bueno, pues, te comentaba yo que vivimos de todos estos grandes corazones, vivimos de muchos eventos que todos los días pensamos y tratamos de llevar a cabo. Y ahora mismo, bueno, quiero, aprovechando tu espacio, decirle a la gente que a lo mejor ya lo está viendo por ahí anunciado, una obra de teatro que se llama Departamento de Solteros, ¿sí? Donde estamos asociados con los empresarios. Y quiero decir rápido que es un elenco, pues, tremendo de bueno, ¿no? Porque está Alicia Machado, Cecilia Galeano, Cristian de la Fuente, Mark Thatcher, José Eduardo Derbez, yo creo que es su debut en esta obra de José Eduardo Derbez, Adriana Fonseca, El Macaco y Sabine Musier. Ve nada más qué elenco traemos. Entonces, ¿qué pasa? Te voy a contar cómo está esta situación. Entre más personas entren al Gota de Plata, más es el donativo que nos dan para la casa, ¿sí? Entonces nosotras estamos muy interesadas a poder difundir esto mucho, para que nos pueda ayudar. Como te comentaba, acabamos de ampliarnos, no sé si les dije, no, que con 8 habitaciones más, sí, porque ya no cabemos. El arquitecto, muy buena gente, nos hizo favor de apoyarnos, debemos 650,000 pesos, que no podemos todavía pagarlos, porque pues para nosotros es muy difícil juntarlo, y bueno, con todo este tipo de eventos, pues la gente nos ayudaría mucho. Tenemos nuestra campaña de reciclado. Esto es el 7 de marzo, con 2 funciones. ¿O es viernes? Es viernes, jueves. Jueves 7 de marzo. Con 2 funciones,
7 y 9:30 de la noche. Esto va a ser en el Gota de Plata. Si tú quieres, podemos ofrecer 2 cortesías, ¿sí? ¿Cómo no? Pero yo diría que mejor ofrecemos una cortesía con la obligación de que compren el nuestro boleto, ¿no? Sí, ¿no? Para engancharlos, ¿no? Así es, perfecto. O ofrecemos 2 y que compren las otras 2. Exacto. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Ahorita vamos a pedir el teléfono de la NQ aquí en Pachuca o allá en la ciudad de Tulancingo. Las primeras 2 personas que nos llamen, les vamos a obsequiar un boleto por parte de la AMAC. Va a ser una ayuda muy importante para ayudar a esta asociación civil que está en beneficio de los niños con cáncer. ¿Por qué el cáncer de hígado en los menores? ¿A qué se debe fundamentalmente? Tampoco hay... Pues no, o sea, no podemos decir por qué. No conocemos lo mismo, hay factores de riesgo, no tenemos nada asociado. O sea, simplemente creo que ahorita que estaban hablando de por qué no coordinarnos, o sea, por qué no trabajar en forma conjunta, por qué no hacer un equipo. Yo identificaría que algo que nos falta mucho en relación a lo que es nuestra medicina es la medicina preventiva, ¿sí? Y así como hablar de que un factor de riesgo es el tabaquismo, pues hay que hacer medicina preventiva para evitar el tabaco. Así como también identificamos que un factor de riesgo es la contaminación, pues hay que hacer algo para que todos empecemos a trabajar en razón de un medio saludable, una ecología saludable. Un entorno saludable para evitar toda esta complicación, ¿no? O sea, si nosotros garantizamos un entorno saludable en cualquier cosa, y el entorno saludable tiene que ver no nada más con cáncer, tiene que ver con muchos otros pacientes, con todo. Con todo. Entonces, qué bueno que si tomas una sola acción, una sola decisión, puedes prevenir muchas otras cosas. Así es, sí. Entonces yo creo que a lo mejor lo que tenemos que hacer es trabajar en conjunto y trabajar de la mano todos, sí, por algo que cambie este mundo, este entorno, que además si tenemos una alteración cromosómica más sumándole el entorno que le estamos dando, pues obviamente se va a traducir en algo. ¿No? Porque se va a seguir. Entonces, y de alguna manera identificarlo bien. O sea, porque muchas veces hablamos de campañas, de que estamos certificando en ambiente y todo, y ustedes lo ven y vemos la basura afuera, y vemos la cultura que seguimos igual, y vemos siguiendo la contaminación, y estamos viendo todavía un incremento de cáncer y no sabemos por qué. ¿Sí? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que conjuntar todo esto, y tenemos que velar todos por un mundo mejor. Y yo creo que ahí es lo que tenemos que trabajar, ¿no? O sea, exactamente, ¿no? Que todos nos pongamos las pilas, ¿verdad? Los representantes populares, yo siempre he dicho que ellos son quienes deben de llevar la cabeza en todos estos asuntos, pero no se les ve. Ellos son los que deben de estar escuchando a los medios, proponiendo iniciativas, nuevas leyes, etcétera. ¿Se han acercado con ustedes? No, porque va. No, la verdad que no. Nosotras somos los que tenemos que ir a pedir y rogar, y muchas veces la verdad esto no se te hace justo, ¿no? Porque no voltean la cara para la gente que de verdad lo necesita, ¿no? Pues digo, no se vale ya enriquecerse tanto, ¿no? No se vale. Hay que voltear un poco más la cara a todo esto, y yo por eso a todos los invito a que nos conozcan y ahí vean la realidad que se vive día a día. Una cosa es que tú me oigas ahora y otra es que tú mañana vayas a conocer este lugar, y ahí te vas a dar cuenta de lo que hay, y cada día más, ¿sí? ¿Y por qué? No sabemos, pero sí, lo que sí sabemos es que se tenían que poner las pilas, ¿sí? Todos nuestros mandatarios, como quieran llamarles, ¿sí? A toda la gente, para que puedan voltear a ver un poco estas causas. Doctora Georgina, quiere decir algo. ¿Qué dice la verdad? ¿Se han acercado con usted? Yo lo que identifico es algo muy importante. Vamos a ser propositivos, ¿sí?
Sí, yo creo que lo que tenemos que hacer es ser muy positivos en este mundo, porque las quejas no van más allá del muro de lamentos. Y eso no sirve para nadie, no nos va a mejorar en nada la situación. Si te esperas, Así es. va a ver. Entonces vamos a ser propositivos. ¿Y por qué no? Creo que los mecanismos de acción, los canales de comunicación, si nosotros hacemos efectivo todos esos medios, lo que podemos hacer es que iniciemos algo que pudiera de alguna manera hacer ruido y seguir mejorando. Sinergias. Diferentes, exactamente, o sea, a veces no identificamos cómo son esos canales de comunicación, a lo mejor nos perdemos de muchas cosas, ¿sí? A veces somos apáticos y decimos, no, pues no me afecta a mí, no he tenido el problema, ¿verdad? No lo he vivido, pues no lo conoces, exacto. ¿Verdad? Cuando lo conocemos es diferente a lo mejor. Pero ¿por qué no identificar esos canales de comunicación y entonces acudir, ¿sí? Y también participar de la salud, participar de la educación, participar de todo. A veces es difícil y a veces cuesta mucho trabajo, ¿verdad? Pero los mecanismos los hay que saberlos buscar, hay que identificarlos y hay que seguir a ello. Yo siempre he dicho, o sea, de nada sirve quejarnos si no hacemos algo. No. Y yo creo que ser positivos es lo que lo más mejor vale. y Vamos a actuar. una pausa y regresamos con ustedes, por favor. Bueno, ya regresamos. Los teléfonos son 771-107-0523 y 1070-526. Y si quieren cerrar con Recuerden, Fede, para hacen la para que- obra Ay, bueno, se llama Departamento de Solteros. Esto va a ser el 7 de marzo. Bueno, solamente quería disentir un poco la doctora Georgina Zapata. A los funcionarios públicos obtienen su salario por los impuestos que se recolectan a través de la sociedad. Ellos sí están obligados, por un lado, a entregar cuentas y a dar resultados, porque finalmente toda la sociedad les está pagando. Entonces yo creo que ellos sí deben de estar atentos a todos estos problemas, a todos estos asuntos, como el caso de la señora Malú Prieto, que tiene una asociación, y ahí es donde deberían enfocar baterías. Ojalá Dios quiera, ¿verdad? Que se hiciera un poco de conciencia con esto, pero yo, fíjate, a la vez creo que hay mucha gente que no nos quiere conocer, porque no quiere darse cuenta de tanta realidad, ¿no? Que también existe. Porque también no sabemos, me refiero... No te creas, es muy penoso, muy duro. Sí, pero los hemos visto como ¿Huye la pacientes. gente también ante estos problemas? ¿Cómo, perdón? ¿Huye? He tenido, lógicamente, gente que, por supuesto, no, Se te deserta, quiere ¿no? de la apoyar salud. lo que quieras y cuando te das cuenta ya no están, ¿no? Tú, lógicamente, no puedes obligar a nadie. Yo aquí también quiero hacer mención para ver si así la gente se anima más también, ¿verdad? La gente poderosa, que con sus donativos económicos nosotros podemos dar un recibo de deducible, ¿sí? También, o sea, pedimos, pero compensamos también un poco, ¿no? No nada más pedir y pedir. Entonces, toda la gente que pudiera eso, en lugar de que eso se lo lleve a Hacienda, ¿sí? Que se lo pueda, ¿sí? A ver, sí, que lo podamos tener en la mano, ¿no? Canalizarlo de una mejor manera, ¿no? Canalizarlo a eso, Porque ¿verdad? cuando A se lo lleva ese Hacienda granazo, pareciera que ¿no? Bueno, se lo van a robar. creo que una parte, ¿verdad? Pero esa parte, Ajá. sí, no sabemos cuánta pueda No, lo que hacer pasa en es un que se donativo, agiliza es más, muy se importante. agiliza más la Sí, inversión, más ¿no? bien Llega más se rápido. hace esto, una inversión directa Exacto. de un impuesto, ¿no? En lugar de pagarlo, bueno, pues Claro. lo inviertes de manera distinta, ¿no? Algo así es, ¿no? La cosa es que menos Que o sea, sirva. pagas tú, Hacienda, y ese dinero se compensa en la banca, ¿sí? Ese donativo. Yo quisiera comentar algo, y este Sí, comentario doctora, sí. es en razón precisamente, pues, por todo, ¿no? Nuestra cultura, o sea, es cultural. Y cultural hablamos desde los valores que tenemos como seres humanos, como individuos, individuos dentro de una sociedad, ¿sí? Y es algo que usted comentaba, a lo mejor sí es cierto, vamos a decirlo así, los funcionarios públicos tienen una obligación y tienen que darnos resultados, ¿sí? Pero también nosotros tenemos obligaciones dentro de una misma sociedad y nosotros debemos de identificar que mientras más intervengamos, ¿verdad?
podemos tener mejores resultados. Y vamos a unirnos a esos sectores que tienen cierta responsabilidad muy específica, para que también les hagamos ver que nosotros como sociedad identificamos el problema y podemos ayudar y unirnos, ¿sí? Hay tanto en el sector salud, tanto en el sector educación, tanto en el sector economía, pues ahí puede participar la sociedad en los programas y no podemos nada más estar esperando. Entonces tenemos que ser propositivos en ese sentido. Pero también hay algo muy importante, usted lo decía, ¿qué tanto la gente se acerca y quiere ayudar? ¿Qué tanto la gente dice, es necesario y doy un peso, doy 2 pesos? Así es. Cuando a veces se lo gasta en un tabaco, se lo gasta en el alcohol, en el antro, en algo que a lo mejor es diferente y que a lo mejor pudiera ser muy benéfico dirigirlo a otro lado. Para todos estos Pero esto es ¿no? cultural también, ¿sí? O sea, esto tiene que salir de una cultura, de un cambio cultural en nuestro pueblo, en nuestra población. Y eso tiene que venir desde papás. Pero ¿sí? también ayudar no necesariamente es dinero, ¿no? O sea, también puedes ir con En voluntad todo, a trabajar. claro, por eso. Yo creo que por ahí, sin decirlo, lo vamos a, ahorita que cerremos los micrófonos, ahorita que cerremos los micrófonos, vamos a hablar del colegio médico, del colegio médico, y hacemos un compromiso ahorita con el presidente del colegio médico, con el doctor Jordán Zamora, para que de alguna manera podamos trabajar con la MANC. Algo podemos hacer, seguro. Pero a ver, Algo aquí hay un en asunto muy relación importante. con la campaña del reciclado, por ejemplo. El cáncer infantil es la segunda causa de mortandad en los menores. Sí, en las 5 primeras causas siempre Así es. está inmiscuido. Así es. Pues debemos Sí, porque enfocar aquí las baterías la letalidad es alta, con mayor cuando no razón. es tratado. Porque, vaya, muchos artículos refieren, artículos en medicina, pues, científicos. Dicen que un cáncer diagnosticado y bien tratado, sobre todo el leucemia, tiene un éxito en el 70%, por ahí más, ¿no? Ahora, si no tiene un buen diagnóstico, no tiene personal calificado para dar tratamiento, porque ahora no cualquiera puede dar tratamiento. Y también aquí me gustaría eso de que no hay productos milagros para el cáncer en niños. O sea, eso es Así es. Yo creo básico también que lo digamos, ¿no? No hay productos milagros. O sea, lo que se necesita es ciencia, no productos milagros. No hay que ¿cómo se llama? El Que el caldo alcohol y que el uña de no sé cuál, cuervo y nada, no sé qué tantas nada, cosas, nada, ¿no? nada, La nada, serpiente. el venado, nada. La ciencia. Así es. ¿No? ¿Sabes qué pienso también? Porque la incidencia en muertes es grande, porque la gente, toda esta gente que llega, ustedes saben que son de muy bajos recursos, es gente muy pobre. Entonces, ¿qué pasa? Yo me topo día a día con eso. Las mamás, aparte de ese niño, tengo una, por ejemplo, entre varias, que tiene otra niña con parálisis cerebral, esta otra con cáncer y un niño esquizofrénico. Fíjate nada más. O sea, son casos tremendos, ¿no? Tremendos. Entonces, ¿qué pasa? La misma madre ya no sabe a cuál atender también, entonces nos descuida el de cáncer por darle atención a la otra. Pero también es una otro. madre que no se le dio orientación, no se dieron anticonceptivos, no sé, o sea, que Pero tiene ¿sabes una qué teoría pasa? No, pero te completa. voy a decir una cosa. Sí, bueno, pero el eso problema ya está en está. todos. Ahora los problemas de estos niños de cáncer. Todas las mamás tienen 4 y 7 hijos. Eso debería tratarse desde el primer hijo, ¿no? Yo creo que ya cerrar las puertitas a todo ese tipo de Cultural. gente, ¿no? Todo lo mismo es cultural. Entonces, ¿sabes qué hacemos nosotros en AMANC igual? O sea, incitarlas, rogarles, explicarles un poco que no es ni una fiebre ni un malestar de estómago. Ellas muchas veces no entienden la gravedad. Se llevan al niño y ¿sabes qué? No regresan. Ya no regresan. ¿Por qué? Porque dejaron, muchas veces están aquí 2 y 3 meses. ¿Tú sabes lo que es perder todo? No, claro. Se van de AMANC y despensas les tenemos que dar, porque van a llegar a sus comunidades con los brazos cruzados, ni No, y para además un dejan familia pan. ya, ¿no? ¿Sí me Además dejan entiendes? familia, claro. Hasta despensas les tenemos que dar, ¿sí? Aparte de los apoyos que les hacemos en transportes, en muchas veces también cooperamos con ambulancias, ¿sí? Dependiendo cómo estén los niños. Entonces,
No es tan fácil, hay que Bueno, ¿y tienen voltear. su propia ambulancia o piden apoyo? No, que va. Todavía no. Esperemos en Dios. Si alguien nos la regala, por favor. Volteen a ver acá. Por favor. Bueno, necesitamos mayor conciencia, eso es lo que... Despertar la conciencia entre los ciudadanos, entre los funcionarios. Y sobre todo, tratar de que todas las acciones en favor de este tipo de enfermedades estén articuladas, cada uno desde su espacio, ya sea a nivel de investigadores, médicos y sociedad civil. Así es. Ahora, ¿quién? ¿Cómo? Sabemos que sí hay voluntades. Pero ahora, ¿quién debe? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién debe hacerlo? Ustedes con su experiencia, ¿quién debe hacerlo? Ay, pues no sé, yo... ¿La iglesia? ¿La iglesia? No, la iglesia, no creo que sea la iglesia. Ahorita tienen problemas más graves los de la iglesia. ¿Verdad? Sí, ahorita están muy preocupados. Tienen renuncias y cosas. Pero alguien tiene que hacerlo. Sí, alguien sí tiene porque esto va en incremento. Pues como tú decías, bueno, mejor, si tenemos un problema relacionado a la salud, pues tiene que entrar el sector salud y obviamente identificar quiénes son los involucrados en eso para hacer investigación sobre el problema, educación sobre ¿Hay el problema. pasividad del sector salud? Pues yo creo que tiene que haberla. O sea, no es que... Vaya, tiene que haberla, es otra obligación, creo. Entonces... No. ¿Perdón? No, que sí hay. Que si hay pasividad, que son pasivos. Perdón. Entendí que si estaban trabajando. Yo creo que pasivos, yo creo que nos deben de estar. O sea, es una situación de alerta, es una situación de un incremento en una patología. Yo creo que no están pasivos. Pero en el sector de salud, sí, hay algo muy importante de pensar en el sector de salud. Hace 30 años hicieron hospitales para solucionar el problema. Pero no pensaron nunca que los mexicanos teníamos facilidad para reproducirnos. Entonces, esos hospitales de hace 30 años, hoy, ya están insuficientes. Y entonces, tienes un médico que tendría que dar 20 consultas y tiene que dar 40 consultas, porque eso también es una realidad, ¿no? Y una enfermera que tenía que atender 10 pacientes ahora atiende 15. Y donde tenía que haber... problema del seguro popular. Entonces, cuando vienen toda una serie de circunstancias o de eventos que se van amarrando, pues se van complicando, porque además ahorita estamos hablando de cáncer y mañana podemos hablar de infecciones respiratorias y después de diarreas y entonces todos los días podemos ocupar un espacio de estos para hablar de una patología que se complica, ¿no? Así es. Porque sí hace falta la atención y una planificación distinta, pero siempre la apuesta a la medicina preventiva es mejor, siempre. O sea, la prevención en todos los padecimientos transmisibles o no transmisibles es la mejor apuesta. Entonces tendríamos que voltear a ver todos qué parte de la sociedad civil está haciendo prevención, porque sí estamos hospedando a los niños, sí los estamos ayudando a que coman, pero no estamos solucionando el problema, o sea, estamos, ¿no? Atendiendo. Ahora, no lo estamos solucionando, lo que estamos ayudando al que menos tiene, y eso es loable, pero no estamos solucionando el problema. Ahora, ¿qué parte de los medios de comunicación dedican y cuánto de su tiempo a hablar de prevención? ¿Qué parte de los médicos privados regalan de su tiempo para hacer prevención? ¿Y qué parte de los que enseñan se dedican también a hacer prevención? O los mismos alumnos, lo que sea. Bueno, hoy es el Día Internacional del Cáncer Infantil. ¿Hubo un evento? Sí, hubo un evento en el hospital en la mañana y también quiero decirles que yo creo que el hospital del Niño DIF está funcionando muy bien, están atendiendo de veras a los niños, muy bien tratados, yo creo que conjuntados con el Seguro Popular, quiero pensar, sí, ¿no? Claro, pero la atención hacia todos los chiquitos que tenemos ha sido muy buena, en el hospital. Bueno, de veras que yo tengo la impresión de que son gente competente. Sí, son gente muy competente. Pues sí. Yo estoy muy contenta de estar ahí al lado ahora en nuestro centro del hospital y gracias a Dios, bueno, ha funcionado muy bien el hospital. Ahora sí que al César lo que es del César, ¿va? Bueno, pues un llamado a la sociedad en general, un llamado a las autoridades, a los representantes populares de cualquier nivel, llámense municipios, llámense diputados locales o federales, incluso los senadores, a voltear los ojos a estos problemas que son de urgente atención, sobre todo en materia preventiva.
Pues yo agradezco mucho a todos ustedes, a la señora Malú Prieto Peláez, presidenta de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños contra el Cáncer, AMAC, en Hidalgo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. ¿Me dejas una... ¿Cómo no? Por favor. Dejar una reflexión para toda tu gente. Creo que a todos los radioescuchas le preguntaron a un sabio que cuál era la fórmula para un mundo mejor. Y él dijo que a nadie le sobre nada para que a nadie le falte nada. Creo que tiene toda la razón, ¿verdad? Filosofía. Así es. Gracias a la doctora Georgina Zapata Menchaca. Ella es hematóloga. Muchas gracias. Sí, gracias por la invitación nuevamente y vuelvo a repetir las responsabilidades de todos. Y todos tenemos que trabajar para mejorar este mundo. Gracias, doctora. Y también al doctor Juan Francisco Martínez Campos. Él es profesor investigador del Instituto de Ciencias de la Salud en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Gracias. No, gracias por la invitación. Siempre estamos dispuestos a participar. Seguramente hay personas que lo pueden hacer. Y sobre todo el mensaje de que podamos apoyar en algo o en mucho a los niños con cáncer. Gracias a mis compañeros, aquí en Pachuca Jorge Martínez, allá en Tulancingo Don Memo Ortega, a quienes hicieron posible la transmisión vía televisión, Jaciel Velasco, Celso García. Gracias, nos vemos el próximo martes en otro programa Entre Líneas. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. NQ y Ruta presentaron Entre Líneas. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro, te esperamos en nuestra próxima emisión.